Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos sus oyentes de La Hora de la Verdad. Un placer compartir esta mañana con usted. Bueno, usted ha dado cifras que son sencillamente escandalosas sobre las pérdidas que hemos tenido por el paro nacional, mezclado con esa tragedia que es un coronavirus desatado que nos tiene en jaque en tantos frentes. Doctor Cabal, esperábamos que una vez que el comité de paro dijo que no más paro y que entonces tendría otra conducta para promover sus puntos de vista sobre la vida nacional, cesarían los ataques al comercio, los ataques a la ciudad, los bloqueos. Pero parece que no, doctor Cabal. Las noticias que tenemos nos hacen pensar que hay otros que no obedecen al comité de paro, que siguen con la misma idea, es decir, destruyendo a Colombia. Y la destruyen, y tiene eso una manifestación primera y fundamental, que es en la caída dramática del comercio. Viene el Día del Padre. ¿Usted cree que tengamos una recuperación suficiente para decir la noche quedó atrás? Bueno, doctor Fernando, evidentemente, como usted lo dice, sí hemos reportado en muchas partes del país, todavía en Cali, en otras ciudades, aquí también en Bogotá, en muchos barrios, que persiste bloqueos y obviamente atropellamiento contra los bienes públicos y privados. Y esto, pues, lo que indica, como se ha hablado otras veces, es que detrás de esa convocatoria a marchar pacíficamente, pues hay obviamente un interés de desestabilización del país, de nuestra economía, del empleo, para generar el caos, que es parte de lo que pasó en estos 45 días. Pero si usted me permite, yo quisiera reparar en algo a lo que usted se refirió, y que a veces nos quedamos en la cuantificación de las pérdidas económicas y los daños, pero no el de las vidas humanas y de la afectación de la salud. Aparte de los 53 fallecidos y 2.477 heridos directos entre ciudadanos y fuerza pública, el balance de la tragedia del COVID es alarmante y es claramente reprochable esa convocatoria que se hizo a partir del 28 de abril. Mire que nuestras cifras y investigación en un mes anterior es decir, de mediados de abril a mediados de marzo, anterior a la convocatoria del primer día, del 28 de abril, el país registró 150.971 contagiados y 3.656 fallecidos. Y a partir del 10 de mayo, cuando el efecto de las aglomeraciones y de la falta de protocolos y el no tapabocas, a partir del 10 de mayo, en plenas aglomeraciones y protestas, hasta el 15 de junio, se disparó la cifra de contagiados a 799.294 y de fallecidos a 19.111. Eso quiere decir que se multiplicó por 5 las veces de más contagiados y más muertos por esta tragedia del COVID, lo cual cabe directamente en la responsabilidad de esta inoportuna convocatoria que se hizo por parte del Comité del Paro. Y volviendo a si estaremos, recuperados, lo que sucede en el comercio, doctor Fernando, es lo que pasa con un producto perecedero, es decir, naranja que no se compró un día, al otro día ya se perdió. Lo mismo pasa en el comercio, día que no se abrió, ventas que no regresan, y obviamente consecuencias en todos los órdenes, y como lo hemos visto en materia de empleo principalmente. El comercio en estos 45 días perdió ya 5 billones de pesos aproximadamente, sufrió el cierre de 40.000 establecimientos y afectó 300.000 empleos directos. ¿Cuándo vamos a volver a recuperar esas 40.000 empresas que cerraron, esos 5 billones que se perdieron y esos 300.000 empleos? La verdad, muy difícil o a muy largo plazo, porque, como le decía, día que se pierde, día que no regresa. Hubo 454 establecimientos comerciales que obviamente quedaron devastados por los saqueos y por la violencia y el vandalismo, y en ese orden de ideas, pues también la pregunta es ¿quién responde? El 65% de los establecimientos
de comercio, según nuestra encuesta de Bitácora, disminuyeron significativamente las ventas y tuvieron que cerrar por lo menos entre 1 y 14 días sus puertas completamente. O sea que la verdad es un balance muy lamentable que de aquí al Día del Padre pues difícilmente se puede recuperar y mucho menos en lo que queda del presente año, pero de todas maneras los comerciantes tienen una capacidad de resiliencia enorme y van a seguir dando la batalla para seguir tratando de generar y ofertar los productos que los colombianos necesitan y por supuesto recuperar el empleo perdido. No cabe duda ninguna de la fuerza, lo que se llama ahora la resiliencia, que es una palabra pues que a mí no me llena el corazón, pero en fin, está en uso y hay que plegarse a ella. La resiliencia de los comerciantes es sencillamente admirable y son capaces de hacer los mayores esfuerzos, pero los comercios que se cerraron, cerrados se quedaron. ¿O será posible recuperarlos? ¿Y cuándo será posible recuperarlos? Es que usted más que nadie en Colombia sabe lo que cuesta hacer un desarrollo comercial, lo que cuesta levantar un negocio y lo fácil que es cerrarlo, ¿no es cierto? En unos minutos o en unos días. Sí, sí, doctor Fernando, lo más lamentable es que el más alto porcentaje de estos establecimientos cerrados son pequeños, medianos y establecimientos de micronegocios que generan 2, 3 empleos, 5, 10, y es allí donde obviamente la afectación ha sido más grave. Entonces, la incoherencia de lo que se pretende reivindicar con el mal llamado paro nacional que se convirtió fue en violencia, saqueos y vandalismo, pues obviamente es totalmente contrario. Es decir, los más afectados son los trabajadores que necesitan su empleo, los pequeños empresarios que a pulso se han hecho, y lamentablemente pues esto tiene unas consecuencias devastadoras en cuanto a los niveles de pobreza del país. Doctor Cabal, y los precios de los bienes. Muchos bienes no se consiguieron y como usted dice, la naranja ya no se pudo utilizar al día siguiente y entonces esos precios no se constituyen en su conjunto en una presión inflacionaria peligrosísima también de suyo, porque ¿cuántos años estuvimos combatiendo la inflación? Parecía derrotada y ahora los aumentos de los precios, especialmente los precios de los alimentos. Dígalo una y otra vez, los primeros perjudicados en Colombia con el paro son los pobres. Es la gente a la que los aumentos en los precios de los alimentos los lleva a tener hambre en su casa. Eso como que no es de recibo decirlo, pues digámoslo, los pobres son los primeros perjudicados con el paro. ¿O no estamos diciendo verdad? Totalmente de acuerdo. En la presión inflacionaria hemos reportado productos no por, como algunos dicen por allí, que eso es especulación, no, es que el desabastecimiento, la falta del transporte, el incremento de los fletes, obviamente la escasez, todo eso lleva a presiones de subida de precios. Hay productos que se han subido el 10%, pero hay otros productos que se han subido más del 100%. La inflación que reportó el DANE en mayo fue del 3.3, totalmente desbordada. Y como usted dice, las consecuencias son para los de menos recursos, los más pobres, porque los alimentos los tienen que adquirir a mayor costo. Devastaron el transporte masivo, por ejemplo en Cali, el mío, en Bogotá, Transmilenio. ¿Quiénes son los que sufren? Pues los trabajadores que tienen que devolverse a su casa, muchas veces caminando por no tener este transporte público. O sea que la afectación es total. En medicamentos, por ejemplo, el desabastecimiento de medicamentos afectó gravísimamente a los hospitales, a las clínicas. ¿Que a quién sirven? Pues a los ciudadanos que tienen que ir, producto no solamente del COVID, sino de otras enfermedades, acudir al sistema de salud. La educación, ¿a quién está afectando? Pues a los que no han podido irse a educar a los hogares colombianos que tienen niños y jóvenes, que obviamente son los más perjudicados. O sea que, la verdad, no solamente las consecuencias económicas y sociales y de vidas humanas, sino también las consecuencias que deja esto para la gente y obviamente para aumentar los nichos de pobreza y los niveles de pobreza en Colombia. Bueno, pues entonces estas son circunstancias de la mayor gravedad
que hay que decírselas a la gente. La recuperación no va a ser fácil y esa recuperación incluye la dificultad en que estamos y que no está totalmente superada contra lo que algunos creen para traer los bienes de los puertos. Colombia es un país importador de muchas cosas porque las necesita y esas importaciones no están llegando. ¿O usted tiene noticia de que ya se haya normalizado el tránsito hasta el punto en que un comerciante o una empresa industrial que necesita una materia prima ya los tengan disponibles a plenitud? La situación hoy ha mejorado, indudablemente, pero no se ha normalizado y ha mejorado de una manera todavía muy lenta, de allí que haya muchísimo desabastecimiento. Por ejemplo, ayer en una reunión con la presidenta de Camacol hablábamos que el desabastecimiento en los insumos de construcción es gravísimo para el país. Esto retrasa y encarece todos los programas de vivienda de interés social. Si usted va a las ferreterías de nuestros afiliados, están prácticamente vacías debido a la carencia de insumos, de herramientas y de materiales de construcción. O sea que no se ha normalizado, levemente ha mejorado, pero digamos que el efecto todavía se está viendo. Y yo quisiera, para terminar, doctor Fernando, reparar en algo que tampoco le hemos trazado las cifras y los efectos que tienen. Imagínese cuánto vale reconstruir, el caso concreto de Cali, cuánto vale reconstruir su sistema de transportes, las afectaciones en las vías públicas, en los edificios públicos, en el comercio, en todos los establecimientos que devastaron. Pues estos son recursos que van a salir del bolsillo de los colombianos y que lamentablemente va a retrasar la oportunidad de tener que invertir esos recursos en programas de desarrollo económico y social para poder reparar los daños que se han hecho. O sea que fue prácticamente una tragedia nacional lo que le sucedió a Colombia con esta irresponsabilidad de lo que vivimos, sin dejar de desconocer que obviamente hubo manifestantes pacíficos que salieron a protestar por la difícil situación, pero detrás de esto hubo un programa de desestabilización que seguramente no ha terminado. Qué dolor, pobre patria. Hay que recuperarla, hay que luchar por ella, pero esto no va a ser fácil, ni se hace de la noche a la mañana, ni aparecen los puestos de trabajo como por arte de magia. Reconstruir un comercio que se cerró, una pequeña industria que ya no puede funcionar, eso no es cosa de un día para otro. Doctor Jaime Alberto Cabal, muchas gracias por decirle al país estas verdades. Uno no puede entregarse al dolor y dejar de luchar, al contrario, hay que luchar más, pero sabiendo qué fue lo que le pasó, teniendo plena noticia de lo que fue esta irresponsabilidad. Y la palabra está perfectamente calculada porque en últimas nadie responde. ¿Quién va a cubrir esos daños? ¿Quién va a reparar a la gente que tuvo que cerrar su pequeña tienda, su comercio o su pequeña fábrica, su pequeña industria con 5, 10, 20 empleados? ¿Quién responde? No responde nadie. Todos los colombianos a hacer su lucha y a esperar lo que venga, que será una reforma tributaria nada fácil de tramitar en estas circunstancias, ¿verdad, doctor Cabal? De acuerdo, doctor Fernando, así es, hay que seguir adelante, pero el costo ya está tasado y obviamente hay que mirar quién paga la factura. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, inmensamente agradecidos como usted por su gentileza proverbial con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y feliz día.